inicial mi saludo a los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, entusiastas. Quizás son son el motor de este simposio. Claro, también están los docentes, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad del Altiplano, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Son colegas todos que hemos hecho un esfuerzo para venir y para compartir algunas ideas. Compartir, porque me di cuenta de que por la calidad de las preguntas, aquí hay buenas ideas, originales, y hay mucho entusiasmo. Entonces, yo me sumo a ese entusiasmo para compartir lo que he traído. Bien, aquí dice filosofía Prinz-Consell y el nuevo concepto de la educación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué será filosofía Prinz-Consell? No he leído por ahí, ¿no? Bueno, es un nombre, ahora lo sabremos. Después dice, el nuevo concepto de la educación. ¿Pero acaso la educación no tiene un concepto? ¿Acaso ya no lo sabemos todos? ¿Qué nuevo concepto puede existir en la educación? También puede ser otra pregunta. Bien, cuando aparece un nuevo concepto es porque el contenido se va ampliando, eso lo veremos. Entonces, presentamos aquí en el siguiente cuadro, este es nuestro punto de partida. Aunque todos digamos de que la educación está muy bien, está bien avanzado, ¿no? Aún si mencionamos el país de Finlandia, donde hacen una propaganda de que tienen la mejor educación del mundo, aún así tenemos este dato sacado de la UNESCO, donde dice que solamente el 5% de la población mundial, su mentalidad se adecua al siglo XXI. Y el siglo XXI nosotros estamos viviendo grandes problemas, ya lo dijo el profesor Odilon, ¿no? La humanidad se va hacia el colapso, esa es una realidad. Pero con una población de un 5% no podemos resolver los grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? Más horas de estudio, más tecnología, cambiar la currícula estructural, no sé, eso lo veremos enseguida. Aquí presentamos los grandes problemas divididos en 3 niveles: problemas individuales, ¿no? Problemas existenciales, conflictos individuales de todo orden. Alguien hizo una pregunta en la primera exposición sobre hechos, ¿no?, de antivalores que ha ocurrido aquí en Huamanga. Por ejemplo, ese es un problema también social. Dentro de los problemas sociales también están los conflictos sociales, económicos, políticos, y también tenemos los problemas globales. Estos problemas son más graves. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos haciendo algo para resolver estos problemas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estamos entrando a una nueva guerra fría, ¿no? Entonces, así hay grandes problemas, pero veremos cómo desde la filosofía podemos resolver y qué rol juega la educación unido a la filosofía, porque la filosofía sola no puede resolver, puede desarrollar la parte teórica, puede desarrollar un sistema filosófico, pero quien ejecuta, reproduce es la educación. O sea, la educación y la filosofía son 2 partes importantes que pueden encarar los problemas globales. Ahora vamos a ver, aquí hay un mensaje. Si nosotros por un momento dejamos de ser seres humanos, ¿no?, nos salimos de este escenario, digamos, como animales, y pensaríamos así: la única manera de salvar la vida en la tierra es desapareciendo al hombre, ¿no? Eso es una frase que yo no le he dicho, lo saqué de una filósofa cubana, pero es una reflexión bien profunda, ¿no? O sea, nosotros somos el problema, es decir, nosotros siendo una civilización desarrollada, que hemos desarrollado toda la tecnología, la ciencia, tenemos ideas, discutimos aquí, podemos pasarnos semanas discutiendo, o sea, ¿por qué? Tenemos racionalidad, tenemos ideas, pero ¿por qué no podemos resolver los problemas globales, sociales, individuales? ¿Habrá algún camino? Lo veremos. Aquí vamos a ver los principales contradicciones que vive la sociedad y la humanidad. Miren, en primer lugar, empezando por esta columna, tenemos la era del conocimiento. Esa es la era en que nosotros vivimos, la era del conocimiento, de la tecnología, de la información, etc. Pero como contradicción tenemos la irracionalidad destructora del hombre, ¿no?
o sea, la tecnología para la destrucción, el saber para engañar. Eso también ha sido un buen aporte de una de las exposiciones. La lucha por la vida individual y social, eso lo podemos constatar. Aquí nosotros estamos luchando contra las dificultades, contra las adversidades, la sociedad y en general todos, pero como especie estamos yendo a una autodestrucción, o sea, como especie. Entonces ahí hay una contradicción, pero lo vamos a descubrir dónde está el problema. Después tenemos la necesidad de convivencia pacífica. Eso también, si aquí nosotros le preguntamos a todo el auditorio si quieren vivir en paz, todos van a decir que sí. Y si preguntamos a todo el Perú, también van a decir que sí. Y si preguntamos a toda la humanidad, todos quieren vivir en paz, pero sin embargo hay una ausencia de diálogo intercultural, es decir, las culturas están separadas, cada uno tiene su verdad, sus creencias, y no hay posible diálogo o no hay medios de entender qué hace falta ahí. Por ejemplo, en un partido de fútbol se entiende muy bien porque hay reglas universales de juego, pero en el diálogo universal no hay, y si hubiese, ¿quién pondría esas reglas? Ese es otro problema. Después tenemos la necesidad de integración de la humanidad. Esa es otra necesidad. ¿Por qué? Porque en el universo, en la naturaleza, solamente se conservan los sistemas integrados. Los sistemas integrados son estables. Eso lo pueden ver también hasta en los átomos, ¿no? Cuando son iones son inestables. Entonces, para eso, si la humanidad tiene esa necesidad de integrarse, pero hay una ausencia de una educación mundial de integración, ¿no? Los modelos de educación siempre apuntan, ¿no?, a la formación integral del individuo, pero no formamos para conservar la sociedad y menos la integración de la humanidad. Después tenemos otro punto, la necesidad de una formación universal del ser humano. Claro, si buscamos el diálogo intercultural, si buscamos la integración, tenemos que formar al hombre para esa situación. Pero allá dice, no salió, pero dice ahí, ausencia de un método filosófico para la integración del saber humano. En eso consiste la filosofía Prince. Es un intento, no digo que eso ya es la solución, lo veremos. Lo veremos en el siguiente. Aquí presentamos la filosofía Prince, viene con su método Prince y su aplicación en la filosofía de la educación. Entonces nosotros ahora nos centraremos en la filosofía de la educación, pero previamente vamos a pasar en qué consiste el método filosófico Prince. En el siguiente cuadro vamos a ver aquí la filosofía Prince, basado en fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropofilosóficos y axiológicos. Estos 4 fundamentos van a determinar la filosofía Prince. Ahora, vamos a acordarnos nosotros de estos fundamentos cuando veamos la aplicación en la educación. Ahora vamos a ver el método Prince en el siguiente cuadro. Aquí está. Este método está basado en algo que ya todos conocemos, solamente que aquí está sintetizado. Todo ente, y nosotros lo estamos siguiendo paso a paso y todos los días. Por ejemplo, el principio de conservación y el principio de destrucción ocurre en nuestro organismo, ¿no?, como procesos de destrucción celular y formación celular. En la sociedad, la vida, la muerte, nacimiento de nuevos sistemas. Y estos dos principios en interacción van a dar el nacimiento de 5 leyes universales: la ley de la dependencia, la ley de la interacción, la ley de la integración, la ley de la temporalidad y la ley de la desintegración. Todos los entes pasan por estas etapas. Este elemento, las bancas, nosotros, este auditorio, todos en algún momento van a llegar a la desintegración. Y este proceso ocurre más o menos de esta manera. Veremos en este cuadro. Ahí están los entes que están bajo la ley de la dependencia de la energía. Ellos interactúan. Al interactuar, cuando esa interacción es simétrica, complementaria, se forman nuevos sistemas. Esos nuevos sistemas están sometidos también a la temporalidad, nada es eterno.
y al ser sometido a la temporalidad se desintegra. Esa es la secuencia. Eso es lo que vamos a ver enseguida cuando nosotros aplicamos todo esto a la educación. Ahora pasemos. Pásame. Ya. Bien. Veamos. La ontología de la educación hemos visto ontología, epistemología, antropofilosofía y axiología. En los 4 niveles vamos a analizar a la educación. Entonces tenemos aquí el principio de conservación como finalidad de la educación. Una finalidad de formación individual para la sociedad y para la conservación de la humanidad. El principio de destrucción ocurre cuando las teorías son falsas o los métodos son obsoletos. Por eso dan ese resultado de ese 5%, es decir, el 95% de fracaso de la educación a nivel global. Si no fuese así, supongamos que la educación tuviese el 90% de éxito, la humanidad pues no estaría yendo a su destrucción, ¿no es cierto? Bien, después dice la ley de la dependencia. Para un sistema de educación, para la formación se necesita la naturaleza, la sociedad, la filosofía, ciencia y tecnología. O sea, la misma filosofía no puede formarse sin la sociedad, o sea, al margen de la sociedad, tampoco al margen de la naturaleza, tampoco ignorando a la ciencia, menos a la tecnología. Y gracias a la tecnología nosotros aquí estamos presentando de un modo sintético y rápido. Si yo estuviese escribiendo en la pizarra, estaría en el primer cuadro, y después llega el tiempo, se acabó y no hice nada. Entonces, en la lluvia. Miren, aquí la ley de la interacción también. Si la filosofía de la educación depende de la naturaleza, sociedad, filosofía, ciencia y tecnología, es lógico que estén en interacción. Entonces ahí se está cumpliendo la ley de la interacción. Después viene la ley de la integración cuando se forma un sistema, ¿no?, de educación. Luego la ley de la temporalidad como eventos de la educación o como también como cambios del sistema de educación. Después la ley de la desintegración como los cambios del concepto, contenido, sentido de una educación desfasada. Entonces de aquí viene prácticamente el título de la ponencia: cambios del concepto, contenido y sentido de una educación desfasada. Esa que da ese resultado de 95% de fracaso a nivel global. No estamos hablando solamente del fracaso de la educación en el Perú, sino en forma global. Y ahora vamos a ver ¿No? ¿Te pasaste? Esto. La epistemología de la educación. El profesor David nos ha expuesto qué es la epistemología, ahora vamos a aplicarlo a la educación. Entonces, sabemos que también él lo dijo, que la epistemología es la teoría de la ciencia, muy bien, y toda ciencia tiene estos elementos, tiene leyes científicas, objetos de estudio, métodos de demostración, es un sistema de conocimientos verdaderos y tiene una finalidad. Ahora vamos a ver cómo eso se traduce en la educación y vamos a ver si nuestra educación cuenta con estos fundamentos epistemológicos. Leyes del aprendizaje. ¿Hay leyes de aprendizaje en la educación? A ver, vamos a indagar si hay leyes del aprendizaje. Y si no lo hay, ese es un trabajo, esa es la tarea, ¿no?, del educador. Investigar para descubrir esas leyes del aprendizaje. Si no, ¿cómo vamos a nosotros estructurar un plan curricular sin las leyes del aprendizaje? En la física, este aparato se hace en base a las leyes. Nada se puede construir sin leyes, ¿no? Entonces, es fundamental las leyes del aprendizaje. Entonces, ahí hay una primera observación al sistema de educación actual. Objeto de estudio, principios y leyes universales, leyes del aprendizaje, o sea, lo que todavía no existe, métodos y técnicas de enseñanza, eso sí se cumple muy bien. ¿Por qué principios y leyes universales? Por lo que hemos visto en el fundamento ontológico. Es decir, los entes, nosotros, las sociedades, todos están conducidos como principios y leyes universales. Entonces, si nosotros como educadores formamos personas, es lógico que tenemos que formarlos con esa visión
Entonces, aquí viene la pregunta del profesor Carlos Mora cuando dice, ¿es posible aplicar las virtudes sin conocer el contexto? O sea, ese contexto global en que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario conocer el contexto, pero ¿cómo vamos a conocer? ¿Analizando paso a paso o a través de los principios y leyes universales? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. El método de demostración, el método científico, pero también el método filosófico. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, la filosofía y la educación van de la mano. Entonces, tiene que aplicar también el método filosófico. Después, el sistema de conocimientos verdaderos. Bueno, aquí tiene que existir en la educación como sistema, filosofía, ciencia, tecnología y educación. Y la finalidad. Aquí rescato lo que expuso el profesor Miguel Polo, las virtudes como excelencia. Eso ha sido siempre y debería ser, solamente que estamos cambiando aquí el nombre como sabiduría universal, y encaja muy bien para nuestro tiempo. Y no es una utopía, es factible, se puede realizar innovando, claro, el instrumento fundamental que es el método. Ahora vamos a ver la antropofilosofía de la educación. Entonces, aquí estamos presentando la naturaleza humana, biológico, social y espiritual. Después, los niveles de organización del ser humano como individuo, sociedad y humanidad. Después estamos presentando los niveles de identidad, identidad individual, identidad social, identidad humana. Sobre esta base se puede desarrollar las etapas de la educación. Entonces, ahí recién la educación tendría sentido, porque nos estamos basando en una base antropológica, o sea, en lo que es el ser humano. Entonces, en una primera etapa sería la educación para la conservación del individuo. Luego, la educación para la conservación de la sociedad. Hasta ahí cumplen todas las universidades, forman profesionales para la conservación de la sociedad. Pero nos falta la tercera etapa, o sea, la educación para la conservación de la humanidad y la naturaleza. Ahora vamos a ver la axiología de la educación. Entonces, para ello también basado en la misma antropología, ¿no? Y vamos a clasificar a los valores en tres niveles: valores individuales, valores sociales y valores universales. Entonces tenemos aquí los valores de la educación, correlativamente, educación con valores individuales, educación con valores sociales y educación con valores universales. Aquí estamos solamente presentando, todo esto tiene para desarrollar paso a paso. Entonces tenemos el siguiente cuadro, el nuevo concepto de la educación, basado en la ontología, epistemología, antropología y axiología. Entonces, ¿qué sería? Así, la educación es el proceso de enseñanza-aprendizaje para la integración del hombre a la sociedad, a la naturaleza y al universo. ¿Y cuál sería el contenido de la educación? Basado también en la ontología, aquí está, basado en la ontología, epistemología, antropología filosófica y la axiología. En las universidades estamos cumpliendo desde la ética, las ciencias humanas y las ciencias naturales hacia adelante, pero nos faltan los fundamentos que nos da esa sabiduría universal, de tal manera que tendríamos contadores con sabiduría universal, ingenieros con sabiduría universal, abogados con sabiduría universal, o sea, todos. Solo así, una colectividad así con sabiduría universal puede tener diálogo universal, y estaríamos preparados para una meta. Y aquí está el sentido de la educación, o sea, la sabiduría. Vamos a ver cómo se define la sabiduría basado en la ontología, la epistemología, la antropología y la axiología. Así, es el conocimiento universal acerca del ser humano, o sea, el hombre tiene que conocerse a sí mismo, la naturaleza, el universo, por medio de los principios y leyes universales que le permite al hombre actuar en armonía con el universo, siguiendo el principio de conservación del individuo, la sociedad, la humanidad y la naturaleza. Luego vamos a ver lo siguiente:
muy bien, logramos aquí la sabiduría universal, supongamos, claro, esto es una teoría. ¿Cuál es la finalidad? La integración de la humanidad. ¿Por qué la integración de la humanidad? Por lo que dijimos, solamente se conservan en la naturaleza los sistemas integrados. Si la humanidad no alcanza esa meta de la integración, va a seguir ese camino ya, lo que dijo el profesor, a su colapso, a su autodestrucción. Entonces, esa es la finalidad. Y entonces, ¿cuál es el rol del hombre? ¿La política, la economía, la ideología o la educación? El camino es la educación. Entonces, nosotros, o sea, los estudiantes y los docentes, tenemos un rol importante para alcanzar a esa meta. Me faltan 10 minutos, pero se dan cuenta cómo con la tecnología se abrevia el tiempo. Todavía esos 10 minutos los podemos usar en las preguntas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la participación del profesor Gutiérrez Blanco. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Preguntas por parte del público. Profesor Limón, adelante. Gracias. Es interesante siempre dialogar con el amigo Miguel. Quisiera hacerle una pregunta y esto implica, digamos, el desarrollo de las culturas que hay en todo el orden, ya sea las culturas originarias y la que actualmente está en cuestionamiento en el mundo, la cultura occidental. ¿De qué manera sería posible conservar, apelando al principio de conservación que usted está diciendo, de qué manera se tendría que aplicar ese principio si intentamos conservar lo caduco y el proceso al que nos está conllevando la cultura occidental? O sea, ¿cabe llevar hacia una conservación o a una retroalimentación esta cultura? Si su destino es el colapso, entonces, ¿dónde queda el rendimiento? Muy buena reflexión, así como el profesor da sus reflexiones, muchas ideas se nos vienen a la mente, ¿no? Yo entendí así la pregunta: si esta cultura occidental está llevando al colapso a la humanidad, entonces, ¿qué se puede conservar de esta cultura? ¿Esa era la pregunta? Muy bien. En la naturaleza existe la interacción. Hay cosas que ha aportado la cultura, el lenguaje, por ejemplo, esta tecnología. O sea, sobre la base de lo logrado, alcanzado de la cultura occidental, nosotros podemos replantear, pero ya no solamente una solución para nuestro país. Eso no es filosofía. La filosofía abarca la totalidad. Entonces, siendo así, tenemos que tomar todas las ventajas positivas de todas las culturas. Entonces, de hecho, nosotros de la cultura, si en la cultura griega no estaríamos aquí razonando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos ha dotado el lenguaje, el logos y muchos conceptos de materia, energía, espacio, tiempo. Entonces, pero sí hay elementos importantes como el concepto de integración, y eso lo explicó muy bien el profesor David, ¿no? Cuando dice la interrelación del hombre, la naturaleza, y cuando él invoca a la tierra inclusive para ingresar a una ciudad, ese es un ejemplo, un valor que podemos agregar. O sea, de todas maneras, todas las culturas tienen algo bueno. O sea, no tenemos que ver la parte negativa y mandarlos a la sepultura, ¿no? Sino hay que rescatar todo lo bueno, así como hace la naturaleza. Quizás no le he convencido al profesor, pero eso es lo único que podría decir por ahora, porque estos temas no se acaban, esto continúa y el pensamiento es así, en forma continua. Muy bien, a ver, la pregunta a hacer también la pregunta, y primero voy a felicitar por la discusión. Realmente ha hecho una discusión integradora sistemática. Usted decía en una de las partes de su exposición acerca de la integración de la humanidad. Mi pregunta es, ¿puede haber integración de la humanidad
Si nosotros analizamos desde un punto de vista social, político, que aún todavía en estos tiempos predomina lo que es el racismo, las desigualdades socioeconómicas en el mundo, muchos prejuicios mentales acerca de diferentes conceptos de la moral, de la raza, estos aspectos, teniendo en cuenta desde el punto de vista del análisis sociológico que en el mundo existen los países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, que la globalización prácticamente, como decía el profesor Odilon, está apuntando al colapso de la humanidad por las grandes desventajas que genera este fenómeno del siglo XXI. Puede haber entonces, de acuerdo a su concepto, teniendo en cuenta este análisis de la desigualdad económica, social, política y social existente en el Perú y en el mundo, donde reina la pobreza y la extrema pobreza, particularmente en el Perú, una verdadera integración de la humanidad. También excelente la pregunta. Yo le diría que no es posible, pero él me va a decir, pero usted se está contradiciendo. Ha dicho en su exposición de que sí es posible, pero como una meta. O sea, con lo que estamos ahora, con lo que mencionó el racismo y muchos problemas, no es posible. Pero a la generación hay que formarlos. Si no formamos, o sea, si no desarrollamos una nueva teoría de la educación, una nueva metodología, pero unida a la filosofía, es imposible. O sea, la integración no es para el mundo actual, presente, sino es hacia el futuro. Entonces tenemos que trabajar con esa mentalidad. Pero si no hacemos eso, nosotros nos preguntamos, así podrá haber esa integración, pero las personas del futuro dirán, no, nadie ha hecho a tiempo, o sea, por decir nosotros todavía podemos corregir, ¿no? Pero si es cierto esto de que la humanidad se va a su colapso, a su destrucción, va a llegar un momento crítico en que ya todo va a ser tarde, demasiado tarde, pero ahora sí es posible. Entonces no hay que dudar de esta posibilidad porque no hay otra. Lo otro es que nos quedamos así y que eso avance. Pero como somos seres pensantes, racionales, no vamos a permitir eso. Por eso estamos haciendo este esfuerzo de pensar, de plantear, de reconstruir. Todo lo que hemos expuesto aquí son esfuerzos desde diferentes puntos de vista, pero son esfuerzos, pero por lo menos hay eso. Entonces, y a nosotros nos toca también seguir pensando, y las preguntas, por ejemplo, que usted plantea es un aporte, nosotros lo tomamos en cuenta y vamos pensando y vamos desarrollando. Por eso rescato como muy valioso su pregunta. Entonces, la respuesta es, no es para el momento actual, sino es para el futuro, pero hay que trabajar en todos los sentidos. Unir la filosofía con la educación. Está... Porque ya no tengo más ideas, es lo único que tenía. Muchas gracias por la participación. Aún tenemos una pregunta más. Mire, lo que quería decir es lo siguiente. No sé, el concepto de conservación, ¿a qué nivel está manejando? Porque si contextualizamos en lo que estamos en el mundo actual, me plantea tres niveles de conservación. Conservación como individuo, conservación como sociedad y conservación como la humanidad. Entendiendo que la conservación es cuidarla, quizás un poco exagerando, sacralizar un estado, una sociedad, en este caso la sociedad dominante, el sistema capitalista, y que los grandes imperios que siguen posicionando de la riqueza de los países pobres. En ese sentido, ¿es reproduciendo ese mismo sistema o cuál es la otra alternativa? ¿En qué sentido está entendiendo usted el tema de conservación? Tiene mucha razón porque la conservación y la destrucción es toda una teoría. Entonces, solamente que aquí tuve que aplicarlo directo al ser humano y en los tres planos. Pero si nosotros vemos en la naturaleza, no hay conservación sin destrucción.
Esto ya es desde el momento en que la materia es dependiente de la energía y la energía de la materia, y dicen, en cada interacción siempre hay pérdida y ganancia de energía. Entonces vamos a ver en la naturaleza, por ejemplo, algunos animales se conservan sacrificando a otros animales, o sea, conservación y destrucción. Pero la naturaleza ha encontrado otro camino, la complementación, o sea, lo que vemos en los átomos, ¿no? Un átomo tiene, por decir, una valencia libre, positiva, pero tiene otro átomo con esa valencia contraria, se complementa y forman una molécula. Ahí vemos la integración con un signo de conservación, ¿no? Entonces, ¿y por qué no podemos nosotros hacer eso? Por ejemplo, el siglo pasado había una confrontación en la filosofía entre idealismo y materialismo, como algo irreconciliable, ¿no? ¿Y por qué no tomar en cuenta los valores que aporta el idealismo y también el materialismo? Porque ya sabemos que el materialismo solo sin el idealismo es una filosofía incompleta. No encontramos modelos en la naturaleza. En la naturaleza los opuestos se complementan y forman sistemas. Y así es como se van conservando. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, cuando no estamos de acuerdo, hacemos saber nuestro punto de vista, hacemos notar las contradicciones, pero entre responder y preguntar se va dando la interacción. En algún momento esa interacción llega a la integración, o sea, al acuerdo, y seguimos hacia adelante, el siguiente paso. Pero cuando nosotros tenemos problemas globales, ahí sí tenemos que integrarnos, porque tenemos un objetivo común, o sea, como decir, un problema que nos afecta a todos. Entonces, ahí viene el principio de conservación a nivel filosófico. Después, también hay el principio de conservación a nivel de la ciencia. Por ejemplo, la ciencia tiene que desintegrar, deshacerse de las teorías falsas y solamente quedarse con las teorías verdaderas, porque las teorías verdaderas responden al principio de conservación, y las teorías falsas siempre, en salud se ve eso, las teorías falsas nos va a dar una aplicación falsa de la medicina, un falso diagnóstico, un falso tratamiento. ¿Y quién pierde? El paciente, o sea, el paciente puede morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad siempre ha sido la parte fundamental del principio de conservación. Por eso siempre hemos buscado la verdad como ley o la verdad como principio. Muchas gracias. Ha sido la participación del profesor Felipe Gutiérrez. Un aplauso.